Muy buenas tardes, respetados estudiantes. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Buenas tardes, profe. Ok, Sí, se sí, escucha y sí se de ve. todo. Muchísimas gracias, espero que todos estén bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Bienvenidos. Y vamos a continuar entonces con este tema de momentum. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera parte, esta primera parte, va a ser para que terminemos de tocar algunos detalles sobre el momentum y la conservación del momentum. Y la segunda parte va a estar dedicada a que hagamos un ejercicio práctico de solución numérica de las ecuaciones de movimiento, porque eso es algo que vamos a tener que hacer en algún momento, ¿no? Nosotros no siempre podemos sacar los modelos teóricos perfectos de todo, entonces resulta que uno a veces, utilizando algunas discretizaciones sobre las ecuaciones de movimiento, que al final pues son derivadas, entonces uno puede, digamos, resolver sistemas que analíticamente no puede resolver. Entonces eso es un ejercicio importante para que ustedes vean cómo se puede hacer. Lo vamos a hacer en una hoja de cálculo y lo vamos a comparar después con un programa un poquito más elaborado y luego pues con la teoría del problema ese que habíamos estudiado hace un tiempo, pues que yo les envié después a ustedes la solución de cómo desliza una partícula con fricción en una trayectoria curva. Esta habilidad de resolver numéricamente las ecuaciones de movimiento es una habilidad muy útil y no se aplica solamente acá, sino pues en realidad en la ingeniería ustedes van a tener que resolver muchas cosas de esa manera. Entonces, arranquemos con la primera parte. La primera parte, nosotros ayer estábamos hablando del momentum, habíamos dicho que existía una nueva cantidad muy importante llamada pues precisamente momentum, momentum lineal, momento lineal o momentum lineal, que era P igual a mb, y era importante porque realmente era la manera en la que se había definido la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas externas. Entonces, por favor, no olvidemos que aquí es una sumatoria y aquí son las fuerzas externas. La sumatoria de las fuerzas externas sobre un sistema nos daba la variación del momentum, o sobre una partícula nos daba la variación del momentum de esa partícula. Y ese momentum era m por b y nos decía, digamos, bueno, está asociado a, a algo llamado pues, la cantidad de movimiento, es lo mismo. Y simplemente, por ejemplo, lo podemos ver como qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. No solamente importa la masa, sino también importa a qué velocidad pues, se está moviendo nuestro cuerpo. Y nos daba una ventaja y era porque normalmente nosotros utilizamos masa constante, entonces la sumatoria de fuerza siempre era m por a, pero ahora que tenemos el momentum también aparecen unos términos asociados a los cambios de masa. Y esto es súper útil porque entonces nos permite estudiar sistemas precisamente donde cambia la masa. Ejemplos típicos, los cohetes, pero también los carros o las cosas donde uno lanza y van cambiando la masa. Entonces uno puede estudiar esos sistemas también. Y el momentum también nos va a permitir crear una nueva ley de conservación, que es la que vamos a seguir estudiando ahorita, cuando no haya fuerzas externas, porque cuando no haya fuerzas externas o la sumatoria sea cero, cuando la fuerza externa sea neta sea cero, pues entonces quiere decir que esto no cambia en el tiempo y por lo tanto el momentum se conserva. Así como decíamos que la energía se conservaba, eso quiere decir que no cambia en el tiempo, que es igual al principio y al final, bajo ciertas condiciones. Aquí también tenemos que si no hay fuerzas externas netas, el momentum se nos va a conservar. Eso fue lo que vimos ayer. Como les digo, es una nueva ley de conservación y por lo tanto es algo muy poderoso, porque la ley de conservación no se relaciona como con la naturaleza de los sistemas, sino realmente son como condiciones muy generales, entonces es muy, muy útil. Y recordemos pues que el momentum es un vector, entonces tiene componentes x, y, z, y si yo quiero el momentum total de un sistema, lo vamos a poner como P mayúscula, pues va a ser la suma de los momentos, la suma vectorial, ¿no? Y las sumas vectoriales de los momentos de cada una de esas partículas. O sea, lo vamos a sumar por componentes. Y también otra cosa importante es que como el momento no es un vector, uno puede tener, pues uno va a tener siempre componentes px, py y pz en general, ese es nuestro vector momentum, y uno puede ser que tenga que sí se cumple la condición de fuerzas igual a cero en el eje X, pero puede ser que en el eje Y no. Entonces uno puede inmediatamente decir que hay conservación en una dimensión, pero no en otra. Eso era lo que teníamos de ayer, entonces vamos a hacer de una vez unas preguntas para ustedes así rapiditas para que me ayuden a responderlas. Vamos a empezar con el 9.2 y ustedes se van a ir en un grupo a hacer el 13 en 5 minutos. Entonces el 9.2 dice, ustedes lo pueden leer, yo no lo voy a leer en voz alta porque todos sabemos leer y eso es muy maluco que nos acostumbremos a leer las cosas, salvo que sea en inglés o algo así. Entonces vamos a leerlo, por favor. Listo, entonces o lanzamos una pelota de tenis o lanzamos un balón medicinal, por ejemplo. Y entonces tenemos las opciones de
o lanzar la pelota medicinal, el balón medicinal, con la misma rapidez que la pelota de béisbol. La otra con la misma cantidad de movimiento. Y la tercera con la misma energía cinética. Entonces la pregunta es, o más bien, ¿cómo clasificarían ustedes? De la más fácil a la más difícil de atrapar. ¿Cuál creen que es más fácil? ¿Cuál crees que es más difícil? Yo voy a empezar a hacer aquí una encuesta, les voy a pasar también el enlace del tweetback, perdón. Piénsenlo por favor y vamos a hacer una votación para ver cuál es la que ustedes. Y ya les envié el enlace anónimo ahí por el enlace para que puedan hacer las encuestas anónimas y las preguntas anónimas por el chat del meeting. Y entonces les voy a crear aquí el quiz mientras ustedes lo siguen pensando. Listo, ya se las envié. Entonces simplemente les estoy preguntando cuál sería la más difícil de atrapar. ¿Ok? La misma rapidez, el mismo momentum o la misma energía cinética. Entonces vamos a... Ahí están votando. Llevamos 9 votos. La idea es que voten 13 votos, 14. Necesitamos llegar por lo menos a 19, 15. Faltan 4 por lo menos. 16, 17, 18. Vamos, vamos. Llegamos a 20. El curso tiene 26 personas, entonces vamos a 20. Faltan 19, falta un voto nomás, 20, listo. Entonces les voy a mostrar a ustedes los resultados. Ya los están viendo, ¿cierto? Dice, pues miren, todos tienen votos, ¿no? Todos tienen votos. Entonces, el ganador pues es el mismo momento. Entonces yo quisiera, si de pronto quiere, una persona que haya dicho la misma rapidez, que me explique por qué escogió la misma rapidez, si alguien quiere. Pero unos segundos y si no, pues vamos a hacer un análisis para ver por qué no escogimos mismo momentum, sino misma rapidez o también misma energía cinética. ¿Alguien quiere contar por qué escogí? Pues, profe, no sé si estén, pero digamos, por ejemplo, yo miré la y dije, pues si se lanza una pelota mucho más pesada con la misma velocidad de una de béisbol, pues de una u otra manera la masa va a recortar el recorrido y la velocidad, entonces no sería tan difícil de atrapar. Y la C, si se lanza pues con la misma energía cinética, pues ahí siento que tampoco sería tan difícil de atrapar, pero en cambio si va con la misma cantidad de movimiento, pues y a esto se le añade la masa, pues eso iría súper rápido, entonces pues sería muy complicado de atrapar. O sea que digamos que tú más o menos estás midiendo la dificultad de atrapar como con la rapidez, ¿cierto? Si viene más rápido es más difícil. Sí, exacto. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe, yo elegí la de rapidez porque, pues pensando, no sé si leí bien, pero que es la misma rapidez que la bola de béisbol, ¿no? Pero si va a la misma rapidez que la bola de béisbol, llegaría con una fuerza enorme. Entonces era mucho más difícil de cogerla bien, pensaría yo. Ajá, sí, sí. Yo, digamos, yo creo que aquí lo que pasa es que uno tiene que buscar es precisamente como ese concepto de qué significa que sea difícil. Y que sea difícil significa que yo pues tenga que hacer más fuerza, ¿cierto? Que tenga que hacer más fuerza porque yo lo que quiero es que inicialmente mi partícula tenga como cierto, no sé, no, yo puedo escribir ahí directamente tampoco. Digamos que inicialmente yo sé que mi partícula va a tener un momentum inicial y yo quiero que esto pase a tener un momentum final igual a cero. Y recordemos que eso implica entonces que hay un cambio de momentum, ¿sí? Un cambio de momentum, pues porque está pasando de un momentum inicial a un momentum cero. Atraparla es que se queda con momentum cero respecto a mí. Estamos hablando de como digamos en una sola dimensión, por eso no le pongo flechita. Y como hay un cambio de momentum, esto implica inmediatamente, recordemos que la fuerza es el cambio de momentum respecto al tiempo, entonces esto implica que esto pues es igual como una fuerza por un delta t. Entonces tenemos que asumir que como que el tiempo que me demora atrapándolas como es el mismo, y entonces eso finalmente me va a decir es que el que tenga mayor cambio de momentum, pues va a implicar mayor fuerza, que asumimos que el tiempo es como el mismo.
Y eso implica entonces que tenemos que comparar es el momentum. O sea, aquí la parte importante es el momentum. No podemos quedarnos solamente con la velocidad o solamente con la masa, porque las dos cosas juntas nos están dando la información como de la fuerza neta que tenemos que hacer. Entonces, en el primer caso, comparemos los momentums. El momentum de la pelota de béisbol sería la masa de béisbol por la velocidad que lleva en esa dirección. Y el momentum de la bola medicinal será la masa de la bola medicinal por la misma velocidad. Y como resulta que la masa de la cosa medicinal es mayor, ¿sí? Digamos, esto es 10 kilos y esto es apenas, no sé, 200 gramos, pues entonces este momentum, bueno, el momentum de la pelota medicinal pues va a ser más grande. O sea, tenemos el momentum de la pelota medicinal va a ser más grande que el momentum de la pelota de béisbol. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo lanzo las dos cosas a la misma velocidad, el que tenga más masa va a tener más momentum y por lo tanto voy a tener más dificultad en frenarlo porque el cambio de momentum para él va a ser más grande. Entonces yo también me inclino por la A. Vamos a ver la B, porque toca esto demostrarlo, ¿no? La misma cantidad de movimiento. Si yo digo que se mandan con la misma cantidad de movimiento, pues entonces eso implica que el P inicial es el mismo para los dos, el P final pues para ambos es cero y entonces el delta P es el mismo. Y por lo tanto, la fuerza es la misma. Entonces la fuerza es igual, ¿sí? La fuerza es la misma en ambos casos y entonces me costó lo mismo. Si yo lanzo eso, el mismo momentum, entonces pensemos una cosa, si yo lanzo mi pelota a cierta velocidad y quiero lanzar mi balón medicinal con el mismo momentum, teniendo en cuenta que la masa de la pelota de béisbol es más pequeña que la masa de la pelota de balón de medicinal. Si ustedes quieren que esas dos cosas tengan el mismo momentum, ustedes lanzarían más fuerte, o sea, más bien, lanzarían con mayor velocidad o con menor velocidad la pelota medicinal. Repito la pregunta. Si yo lanzo esta pelota de tenis con un cierto momentum y quiero que o sea, la pelota de tenis, yo quiero que la pelota medicinal tenga el mismo momentum, sabiendo que tiene más masa, ¿ustedes le imprimirían mayor velocidad a la pelota medicinal o menor velocidad? Mayor. Mayor. Entonces tú tendrías que el momento sería masa, que es más grande, y la velocidad, que también es más grande. Entonces te daría un momento mucho más grande, ¿no? Si tu masa es más grande, tu velocidad, ¿cómo debería ser para que sean iguales los dos momentos? Ok, Menor. o sea, menor. ¿Sí? Dime, David, pongámosle números, porque es que a veces uno se confunde cuando lo hace así solamente en ecuaciones, ¿cierto? Entonces digamos que el momentum de la pelota de tenis es, no sé, que eso, una pelota de tenis pesada, 500 gramos, 0.5 kilogramos y digamos que la lanzamos a 1 metro por segundo. ¿Listo? Entonces esto nos da un momento de 0.5 kilogramos metros sobre segundo. Ahora la pregunta es, para la pelota medicinal, yo sé que la masa, no sé, es 10 kilogramos. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad la tengo que mandar? Si yo quiero que estos dos sean iguales, entonces yo tengo que tener 0.5 es igual a 10 por Vm. Y entonces observen que la velocidad de la pelota medicinal me va a dar más chiquita, 0.05. Si yo quiero que los dos momentos sean iguales, si hay algo que tiene más masa, pues tengo que otorgarle menos velocidad. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profe. Eso. ¿Alguna duda hasta acá? Pueden preguntar anónimamente si quieren o oficialmente. Laura tiene problemas de internet. Listo, tranquilo. Si quieres, igual le dices que estamos grabando la clase para que ella después pueda trabajar. Todo claro. Listo. Muchas gracias por escribir y por responder. Entonces, esto es importante, ¿bien? Miren que el concepto fundamental que dijimos era que lo importante era la fuerza, que es como proporcional al cambio de momento. Entonces, el momento no es lo importante. Y la parte C nos dice, sigue ganando la A, ¿no? La parte C nos dice, vamos a poner otro color, la misma energía cinética. Entonces, energía cinética de la pelota de tenis, K de tenis, es masa de la pelota de tenis o la rapidez de la pelota de tenis al cuadrado sobre 2. Y vamos a ponerle valores, si ustedes quieren. Vamos a ponerle 0.5 kilogramos. Vamos a ponerle a esto 1 al cuadrado sobre 2. Entonces esto nos va a dar 0.25 joules. Ahora queremos la medicinal.
Esa sería la masa del balón medicinal, perdón, por la velocidad de la cosa medicinal al cuadrado sobre 2. Qué pena con ustedes, es que estoy un poco cansado también de la garganta porque ya he dictado muchas horas de clase y además anoche fue una noche terrible porque la niña le dio una gripa toda rara. Nadie más tiene gripa en la casa, solamente ella, la bebé de 3 años, y entonces eso no hemos podido dormir ni nada mucho. Entonces, me disculpan si en algún momento me quedo dormido, no mentiras. Si en algún momento me quedo callado. Entonces, mirando esto, si yo lo que quiero es que estas dos cosas sean iguales, y yo sé que la velocidad, perdón, yo quiero que las dos sean iguales y yo sé que la masa de la pelota medicinal es más grande que la pelota de tenis. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la velocidad de la pelota medicinal debería ser más grande o más pequeña que la de tenis para que esas dos energías sean iguales? Más pequeña. Más pequeña. Y la pregunta es, ¿qué tanto más pequeña? Porque miren que aquí va al cuadrado, entonces no se va a comparar exactamente igual que acá, porque aquí el momentum era el mismo, entonces las velocidades quedan a la 1, ¿cierto? Y miren que en cambio aquí hay un cuadrado, o sea que nos va a salir una raíz cuadrada por ahí. Hagámoslo. Dijimos que esto era 10 kilogramos por bm al cuadrado sobre 2, y lo que queremos es que pues estos dos sean iguales. Y entonces nos va a dar 0.25 igual a 10 sobre 2 por bm al cuadrado. Y entonces nos va a quedar 0.25 sobre 5, esto es 5 y lo paso a dividir, igual a bm al cuadrado. Y observen que incluso esto nos va a dar una velocidad aún más pequeña, porque sería la raíz cuadrada de 0.25 sobre 5, bueno, eso es 0.05. Entonces será la raíz cuadrada de 0.05. Miren que antes nos había dado 0.05 y ahora nos da la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Entonces nos da aún más pequeña la velocidad. Entonces, digamos que nos va a dar una velocidad mucho más pequeña. ¿Y qué hacemos? ¿Eso qué tendrá que ver con el momentum? Porque nosotros aquí estamos sacando un montón de velocidades, pero pues, ¿y qué hacemos con el momentum? Entonces, teniendo en cuenta que el momentum es masa por velocidad, miren qué pasa, qué significará esto. Díganme ustedes, hagan la ecuación. Simplifíquenme esto que les da, por favor. Cojan ahí el lapicito y me dicen rápidamente qué les da esto. O sea, reemplacen p al cuadrado, simplifiquen todo. ¿Qué les dio eso? ¿Alguien ya lo pudo simplificar? M por b al cuadrado sobre 2m, m al cuadrado por b al cuadrado sobre 2m, una masa con una, y me quedó, miren, m por b al cuadrado sobre 2, eso es la energía cinética. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo es que la energía cinética se puede escribir como p al cuadrado sobre 2m, y entonces si las dos son iguales, tendríamos k1 igual a k2, tendríamos p al cuadrado 1 sobre 2m1, igual a p al cuadrado 2 sobre 2m2, y esto implica entonces que los dos momentos no son iguales, porque las masas no son iguales. Y entonces por esa razón no nos va a dar igual entre ellos poderlos escoger, poderlos parar, y por lo tanto esto también nos va a generar una diferencia. Entonces, bueno, aquí nos concentramos con la pregunta inversa, ¿cierto? Nos concentramos en cuál sería como el más fácil, pero esto es para que ustedes vean cómo se puede analizar de tres formas diferentes el mismo problema. Utilizando energías. Profe, Sí, señor, dime. sí, una pregunta, el M, o sea, el 2M, ¿de dónde salió? O sea, el 2 yo sé, pero el M es que me confundí un poco, o sea, Este, al despejar o este, cómo termina. Sí, exacto, o sea, este yo me lo sí, porque inventé, no, este yo me lo inventé porque como yo ya sé la respuesta, yo ya sé que esto es la energía cinética, entonces los puse a ustedes a que miraran eso que era. Entonces yo me lo inventé. O sea, si tú coges simplemente p al cuadrado, pues obviamente eso te va a dar m al cuadrado por b al cuadrado, ¿sí o no? Pero si lo divides sobre 2m, esto se convierte en la energía cinética. O sea que la energía cinética se puede escribir como m por b al cuadrado sobre 2 o como el momento al cuadrado sobre 2m, cualquiera de las dos. ah, bueno, listo, perfecto, listo, gracias. Listo, listo. Muy bien. Sí, yo sé que eso se ve mágico, pero es precisamente porque yo ya lo sabía, entonces por eso los puse a ustedes a simplificar ahí. Bueno, y ahora lo que quiero es que ustedes resuelvan este tercer problema, este checkpoint 3. Entonces dice la figura, les da a ustedes la magnitud P. Si voy a borrar todo esto que he escrito acá, para que quede como... Entonces dice, la figura les da a ustedes la magnitud P del momentum lineal en función del tiempo.
Entonces ahí ustedes pueden ver que el P va cambiando, ¿no? Para una partícula que se mueve a lo largo de un eje. Entonces, movimiento unidimensional. Una fuerza está dirigida a lo largo del mismo eje y actúa sobre la partícula. La pregunta es, organiza las 4 regiones indicadas de acuerdo a la magnitud de la fuerza, comenzando por la más grande. Y la B es en cuál región la partícula está desacelerando. Entonces, ayúdenme ustedes para hacer la segunda. Les voy a hacer una encuesta, porque es que a mí se me olvida todo esto. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿en cuál región dirían ustedes que la partícula está desacelerando? Pues obviamente tiene que mirar, desacelera, si existe o no existe fuerza. Tenemos la región 1, la región 2, la región 3, 4 y 5. Ah, no, miren eso. Esta es la 4. Entonces ya está abierta la encuesta para que ustedes me digan en cuál región estaría. Ya hay unos votos. Vamos, 12 votos. Recordemos que el concepto aquí fundamental es entonces que como nos están dando una gráfica de P en función del tiempo, pues lo que importa acá es lo que habíamos dicho, ¿no? La definición de la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a derivada del momentum respecto al tiempo. Y pues una aceleración negativa o positiva, pues tiene que ver esto con masa por aceleración. Esa es la fuerza neta. Y por lo tanto lo que tienen que ver son como las pendientes, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el final a la encuesta. Entonces, como ustedes pueden ver en la encuesta, hay votos por la opción 2, hay un voto por la opción 2, hay votos por la opción, no hay votos por la opción 1, listo. Hay votos, muchos votos por la opción 3 y un voto por la opción 4. Analicemos las secciones 2 y 4. Las secciones 2 y 4, ¿qué pendiente tienen estas secciones? ¿Cuánto vale esta pendiente, por ejemplo? 0. 0. Y eso es derivada, pues, de la fuerza. Entonces, en estas secciones, en la sección 2 y 4, quiere decir es que no hay fuerza neta. Y si no hay fuerza neta, tampoco hay aceleración neta. Entonces, no puede estar ni acelerando ni desacelerando. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, eso es lo especial de las regiones 2 y 4. Aunque una dure más que la otra, en las dos quiere decir que no hay fuerza neta. Entonces nos queda la región 1 y 3. Por el 1 no hubo ningún voto y por la 3 hubo muchos votos. Y sí, porque aquí lo que tenemos es que la fuerza, que es la pendiente, pues es negativa. ¿Cierto? Porque esta pendiente es negativa, esta es una recta decreciente. Y por esa razón entonces la aceleración es negativa y por esa razón entonces estaría desacelerando. ¿Y en la región 1 qué estaría haciendo? ¿Acelerando o desacelerando? Aceleramos. Acelerando. Acelerando porque la pendiente es positiva. La fuerza es positiva porque la pendiente es positiva. O sea que masa por aceleración es positiva. Y como la masa es positiva, eso quiere decir que la aceleración también es positiva. Entonces estaría acelerando. Entonces en la primera parte, en la primera región está acelerando, luego se mantiene a velocidad constante, no hay aceleración, luego empieza a desacelerar durante la región 3 y luego se mantiene a velocidad constante, no hay aceleración. De hecho, ustedes podrían decir que en alguna de estas zonas la rapidez vale. ¿En cuál zona dirían ustedes que la rapidez vale 0? La 4. En la 4, ¿cierto? En la 4 no solamente podemos deducir que como la pendiente es nula, pues no hay fuerzas netas, sino que además, pues como el momentum vale 0, pues la rapidez es 0. ¿Y por qué? Momentum es igual a masa por velocidad. Y si esta vaina vale 0, bueno, masa, sí, va en esta componente, ¿no? En esta dirección. Y si esto vale 0 y la masa es diferente de 0, pues entonces eso implica que la velocidad tiene que ser 0. Ojo porque pues nosotros estamos trabajando siempre con sistemas con masa. Hay algunas partículas que no tienen masa y entonces esta expresión del momento no es la apropiada. Pero esas tienen que ver es para la relatividad o cuando uno trabaja fotones. Y entonces aquí no las vamos a ver, ¿listo? Pero los fotones, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, las que
Cuando lo vemos en forma de partícula y le llamamos fotones, esos no tienen masa. Y al no tener masa se tiene que mover a la velocidad de la luz. Están obligados a moverse a esa velocidad. En el vacío, ¿no? Bueno, algo. Porque en la 4 la velocidad es cero. Sí, mira, en la 4 sabemos que la pendiente es cero, entonces sabemos que la fuerza es cero. Pero además, mira que pues en la 4 P vale cero. Aquí también pues de la misma gráfica tú sabes que P vale cero. Pero P es M por B. Y como tu masa no puede ser cero, esto es diferente de cero, entonces esto implica que la velocidad vale cero. ¿Listo, Anónimo? Perfecto, listo. Gracias por la pregunta. Bueno, pero ahora miren que aquí se ha estado trabajando el momentum como si fuera pues solo una componente, entonces uno se lleva como esa idea errónea de que como que el momentum es simplemente pues un número, un escalar y no es cierto, el momentum es un vector. Entonces ahora aquí les voy a mostrar simplemente un ejemplo del carácter vectorial del momentum, para que lo tengamos claro. Entonces aquí se está haciendo el cálculo del cambio de momentum. Entonces nos están diciendo que una pelotica de masa 10 gramos, ¿listo? Está deslizando a una rapidez constante igual a de 2 metros por segundo a lo largo de una trayectoria circular, horizontal, sin fricción, o sea que esto lo estamos mirando desde arriba, como se muestra en la figura. Entonces esta es nuestra trayectoria que tenemos acá, y esa particulita está siempre con la misma magnitud de velocidad. Lo único que está cambiando es la dirección. Como el momentum es un vector que es masa por velocidad, si cambia la velocidad, entonces cambia el momentum. Y eso es lo que nos van a preguntar acá. ¿Cuál es el cambio de momentum? ¿Sí? Entonces, encuentra el cambio del momentum cuando la partícula va desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Exprese este cambio en forma vectorial y encuentre la magnitud del cambio del momentum. Ilustre su solución con un diagrama. Entonces nos están diciendo, bueno, la pelotica va a hacer como este giro y cuando llegue acá, pues va a tener este otro momentum así tangencial. Entonces tenemos que escribir el cambio. ¿Cómo se escribe el cambio de un momentum? Sería P final menos P inicial. Y acá tenemos que escribir entonces las componentes de estos vectores. Ustedes me van a ayudar a escribir las componentes de estos vectores. ¿Cuáles serían las componentes? Vamos a poner nuestro sistema así como está acá, X hacia la derecha y hacia arriba. ¿Cuáles serían las componentes del vector momentum P sub B? ¿En el eje X tiene componentes, sí o no? ¿Y es positiva o negativa? Ayúdenme, por favor. Positiva. Positiva porque miren, ajá, de acuerdo, va para la derecha. Y sería pues M por la rapidez que tiene ahí. Y tiene componente en el eje vertical, esta flechita, el momentum en el punto B. No. No, ¿cierto? Todos entendemos esto. Es completamente horizontal, entonces no tiene componentes verticales. ¿Estamos? ¿O hay alguien que tenga algo? Listo, entonces esto nos da 0. Estoy escribiéndolo por componentes. Menos, y ahora vamos a escribir el momentum en el punto A, este. ¿Cuánto será la componente de este en dirección vertical? ¿Será que tiene o que no tiene componente en dirección? Perdón, Tiene solamente componente en Y, no en X. ajá, solamente componente en Y. Entonces en componente X es completamente 0 porque es completamente vertical. Y en X es positiva porque va hacia arriba, ¿sí? Si yo estuviera hablando de este punto, aquí sería negativa porque va hacia abajo. Entonces aquí en el punto A es positiva, va hacia arriba, y ahí vale MB. Y cuando uno resta vectores, pues uno resta componente a componente, entonces esto nos daría MB menos 0, esto da MB, coma, 0 menos MB. Entonces menos MB. Y esto es lo que nos daría a nosotros nuestro vector de cambio de momentum. Y ya, después sería simplemente reemplazar la masa, pasarla a kilogramos, la velocidad, bueno, la rapidez, y ya tenemos nuestro vector de momento. Y si nos piden la trayectoria, perdón, la norma, pues la norma de eso será la raíz cuadrada, pues delta px al cuadrado más delta p en y al cuadrado, o sea que esto sería raíz cuadrada de mb al cuadrado, esto es delta px, más, esto sería delta py
menos mb al cuadrado. Y bueno, esto al final nos va a dar raíz cuadrada de 2 por m cuadrado por b al cuadrado, y esto al final nos va a dar raíz de 2 por m por b. Y reemplazamos y nos va a dar exactamente los mismos valores que tenemos acá. Entonces, aquí esto es para que ustedes vean que casi siempre todos los problemas tomamos todas las cosas unidimensionales o por componentes, pero no hay que olvidar que el momentum es un vector. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, esto es simplemente aplicar las definiciones y ahora pues vamos a volver a hacer énfasis en la conservación del momentum. Recordemos que la conservación del momentum surge pues por la misma definición, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas, que esto es la fuerza neta externa, y es igual a la derivada del momentum respecto al tiempo. Eso si hablamos de una sola partícula, o si hablamos de un sistema de partículas, entonces voy a utilizar P mayúscula. Derivada de P respecto al tiempo. Eso es lo que, esta es la definición del momento. Pues, es la segunda ley de Newton verdadera. Si no hay fuerzas, si sumatoria de fuerzas externas, no es que no haya fuerzas, si la suma de las fuerzas externas nos da 0, entonces lo que estamos obteniendo es que 0 como vector es igual a dp de t. Y cuando la derivada de algo en el tiempo da 0, quiere decir que ese algo no cambia en el tiempo. Entonces p no cambia en el tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que quiere decir es que se conserva el momentum total. P inicial es igual a P final. En resumen, cuando no haya fuerzas externas netas, el momento inicial y el momento final son iguales. Esto puede ser en todas las componentes o puede ser solamente en ciertas componentes. Ustedes miran en qué dirección la sumatoria de fuerzas les da 0. Y eso es lo que pasa acá. Por ejemplo, esos astronautas que están ahí bailando ballet en el espacio, si ellos se empujan, pues entonces digamos que en el espacio, si están realmente alejados de los cuerpos gravitatorios, podemos ignorar esas fuerzas, son muy pequeñas, y entonces en ese caso se conservaría el momentum. Entonces si el astronauta A empuja al astronauta B, digamos que el astronauta A también va a salir hacia atrás, porque si inicialmente ellos están quietos y su momento inicial es 0, y de repente B se apoyó en A para salir hacia la derecha, pues entonces A va a salir hacia la izquierda, para que el momentum total siga siendo 0. Entonces la conservación del momentum se cumple es cuando no haya fuerzas externas, ¿sí? Les voy a mostrar acá un señor en una patineta. Ese señor en una patineta va a lanzar algo muy pesado, un balón medicinal hacia un lado, y ustedes van a ver que entonces él se va a impulsar para el otro, y eso es por pura conservación del momento. Vamos a ver si ustedes están viendo el video, a mí me parece que no, ¿cierto? No, No, profe. No. Voy a dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir. El paradigma de los computadores. Ya no deberían estar viendo mi pantalla. Listo. Vamos a volver a compartir. Yo aquí en el mobile no puedo como compartir el audio. Entonces ustedes simplemente vean el video. Está ahí linkeado para que lo vean con más cuidado. Ustedes ya pueden ver la imagen del video, ¿cierto? Sí, profe, ya. Listo. Entonces miren, este señor lo que va a hacer es está montado en una patineta y lo único que él va a hacer es lanzar un balón muy pesado hacia un lado. Entonces, inicialmente cuando él tiene el balón pegado a sí mismo, el momentum del sistema señor balón es 0, ¿cierto? Y cuando él lance el balón, como digamos esa patineta disminuye un montón la fricción, entonces vamos a poder ignorar la fricción del piso sobre el señor. Cuando él lance el balón, el momentum tiene que ser 0 también. Entonces, si él lanza el balón hacia la izquierda de nosotros, él se tiene que mover hacia la derecha para que la suma de ese momentum siga siendo 0, igual que al principio. Entonces, le voy a dar play. ¿Ok? Entonces, esto es real. Y él está hablando de explosiones. ¿Ustedes por qué creen que ahí eso se podrá pensar como que se aplica en una explosión? ¿Por qué podríamos pensar que la conservación del momentum se puede aplicar en una explosión? ¿Será que en una explosión la fuerza de la explosión que parte la bomba en pedazos es una fuerza interna o una fuerza externa? interno, ¿no? Es interna.
Y ahí hicieron una buena pregunta también. Dicen, profe, ¿la fuerza con la que el hombre lanza el balón es una fuerza interna o externa? Perfecto, es una fuerza interna, porque nuestro sistema en este caso es hombre-balón. Entonces, todo lo que se hagan entre ellos, ¿sí? Son fuerzas internas. Y por eso, digamos, si ustedes tienen un sistema de bloques que tiene un resorte internamente y ese resorte está comprimido y se libera y empuja los resortes, pues definitivamente esas van a ser fuerzas internas. Entonces, por eso es que aquí se conserva el momento en dirección horizontal. ¿La gravedad en qué dirección va en ese video? Va en dirección vertical. Y él hacia dónde está lanzando la pelota, en dirección horizontal. Entonces, no tenemos conservación del momento en dirección vertical porque tenemos la fuerza externa gravitatoria, pero en dirección horizontal sí tenemos conservación aproximadamente, pues porque la fricción se volvió muy chiquita. Entonces, muy buena pregunta, Anonymous. La fuerza interna. Y entonces, miren que no nos interesa si la fuerza interna fue con el brazo, con la patada, con la cabeza, no importa, es fuerza interna. Y eso es lo que hace también poderoso este tipo de principios, que se olvida uno de los detalles fundamentales. Y entonces cuando uno tiene, por ejemplo, también un explosivo, ¿sí? Y ese explosivo pues explota. Entonces, cuando explota, digamos que se parte en dos pedazos. Si inicialmente estaba quieto, pues si este salió proyectado hacia la derecha, tiene un momentum, digamos, uno, pues para conservar el momentum inicial, que era cero, este tiene que salir hacia la izquierda. Y la suma de esos dos momentums, pues nos tendría que dar cero, que es el momentum total inicial. Eso es la conservación del momento. Si ustedes se fijan que no haya fuerzas externas, en esa dirección, que no hay fuerzas externas, que la sumatoria total de las fuerzas externas es nula, en esa dirección se conserva el momento. Y eso es simplemente la conservación. ¿Ok? Si ustedes pueden incluso hacer esto. ¿Alguno de ustedes no se ha caído bajándose de un barco, de una lancha por allá que van al mar y se van a una isla o algo así? Se van a bajar de la lancha y como que cuando se van a bajar la lancha se va hacia atrás y ustedes tienden a caerse a nadie. Ah, bueno, sí, en una, pues, a mí me ha pasado, ¿sí? Entonces uno siente que, bueno, lo que sea, o sea, en un laguito, lo que sea, cuando uno se va a bajar como de las barcas, de los barcos pequeños, lo que sea, cuando uno se impulsa, pues el barco realmente se mueve hacia atrás y entonces uno se está trasladando relativo al barco hacia adelante y entonces casi que uno se cae, precisamente por conservación del momento. Yo no puedo simplemente saltar del barco y que el barco se quede quieto, ¿no? Porque como digamos hay poco rozamiento en ese momento, pues entonces uno tiene que conservar el momento. Y por eso es complicado, pero ustedes ahora que conocen la ley de conservación del momento no tienen derecho a caerse, ¿listo? Ya se pueden salvar. Entonces, lo importante es que la fuerza neta cero. Ya están viendo bien la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces que el momentum total en un instante dado es igual al momentum total en un instante posterior. Mm, entonces, ¿ustedes qué creen acá? ¿Será que esta soldado está apuntando bien? Ve que se pegue en el ojo, ¿no? Por el momento. O sea, exactamente. Antes de disparar, el momentum total de ese sistema escopeta, señora y bala es nulo. Y tan pronto ya dispare, pues va a salir una bala a una altísima velocidad hacia la derecha, o sea, hay un momentum neto hacia la derecha, entonces tiene que haber un momentum neto hacia la izquierda para que la suma de todo eso de cero. ¿Y por qué? Siendo que ahí hay una fuerza, o sea, ¿quién aceleró a la bala? La explosión de la pólvora, digamos. Pero eso es una fuerza interna o externa del sistema bala, escopeta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Si mi sistema es bala, escopeta, señora, esa será una fuerza interna. Entonces, precisamente, muchas gracias, user 520.076. Cuando se dispare la escopeta, va a haber un retroceso de la misma, porque la bala sale hacia adelante, la escopeta va hacia atrás, y entonces esa no es una manera de colocar el rifle, ¿no? Normalmente lo que se hace es colocar esa parte de atrás en el hombro e incluso ahí hay que saberlo hacer porque se puede dislocar en el hombro porque eso pues va a patear bastante duro hacia atrás, ¿ok? Entonces por eso ahí se está riendo el señor de la película. Y es lo mismo del ejercicio que hicimos ayer. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hecho un ejercicio de un señor que estaba parado sobre hielo y lanzaba un arco? Y entonces al inicio, el sistema está compuesto por el señor, el arco, la flecha. Y al inicio, pues cuando todo eso está quieto, pues el momentum total de todo mi sistema inicial, el momentum inicial es cero, es nulo, porque todo el mundo está quieto. Y ese momentum inicial
vamos a hablar en el eje X, pues sería el momentum de la flecha en el eje X más el momentum inicial, ¿no? El momentum del señor en el eje X inicial. Y pues todos esos valen 0 y 0 inicialmente. Y después de disparar la flecha, entonces la flecha pues va hacia la derecha. Y entonces pues como aquí se supone que no hay rozamiento, o sea, no hay fuerzas externas, entonces en dirección horizontal, pues entonces el señor se tiene que estar moviendo hacia la izquierda. Pero no se va a mover a la misma, porque lo que necesitamos es que este momentum de la flecha sea igual a este momentum del señor. Y como las masas son tan diferentes, si la masa del señor es más grande que la masa de la flecha, que es lo que uno espera, a menos que sea Tao Pai Pai o algo así, entonces si la masa del señor es mucho más grande que la masa de la flecha, entonces la velocidad del señor va a ser mucho más pequeña, que fue lo que obtuvimos ayer. ¿Sí? Entonces cuando uno hace esos cálculos acá, uno encuentra que la bala sale muy rápido, 85 metros por segundo, sale muy, muy rápido, pero como la masa del señor es mucho más grande que la masa de la bala, entonces la velocidad final de retroceso del señor cuando dispara ese arco, pues es mucho más pequeña, pero existe. Eso es lo que importa, existe. Entonces, por esa razón, digamos, es que, pues, lo que quiero que vean acá es que simplemente aplicando esta ley de conservación, nos olvidamos de que como es la fuerza elástica del arco sobre la flecha, no nos interesa. Simplemente nos interesamos en el punto inicial y punto final de nuestra interacción. ¿Alguna duda hasta este punto? Bueno, gracias. Yo igual les sigo preguntando así cansón y todo porque necesito es que ustedes entiendan. Y les agradezco por responder. Entonces ahora, otro ejemplo. Tenemos dos deslizadores que están colisionando como en una pista de aire y eso es lo que hace disminuir un montón el rozamiento. Entonces, como nos dicen que es una pista de aire, en dirección horizontal no tenemos fricción y por lo tanto en dirección horizontal no hay rozamiento. Entonces, miren que les están diciendo antes de la colisión, el A se está moviendo hacia la derecha a 2 metros por segundo y tiene esa masa, y el B se está moviendo hacia la izquierda a menos 2 metros por segundo y tiene esta otra masa. Hay un tiempo de colisión, ahí pasan cosas, cuando rebotan y todas esas cosas, no nos interesa, y luego de la colisión, entonces el B va hacia la derecha a 2 metros por segundo y el A va hacia la izquierda a una velocidad indeterminada. La tarea de ustedes, y lo van a hacer en grupos, es deducir, calcular cuánto es B final de A. ¿Listo? Entonces voy a hacer los breakout rooms completamente. Tomen una foto, por favor, al ejercicio y recuerden que la pregunta de ustedes es ¿cuánto es B sub A2X? ¿Cuánto es la velocidad final? Esa componente en el eje X, sí, la componente en el eje X de la velocidad final del cuerpo A, dados esos datos. Tómenle una foto y los voy a lanzar en 5, 4, 3, 2, 1. Lo único es que, o sea, exacto, como masa por velocidad, pero realmente es el mismo momento. O sea, la ecuación sigue siendo la misma, que es la sumatoria, el momentum total. Listo, ya estamos volviendo. Entonces, ahí les puse una preguntita en el chat, no en el quiz, sino en chat, para que por favor la respondan ahí donde dice responder o reply. Les pregunté cuánto les dio, para que cada persona, una sola persona por grupo, escriba cuánto les dio. Y ellos tener una idea, les dio 2, que hay uno sé que les dio 2, ¿quién más? Menos 0,40. Eso es para que vean ustedes la variabilidad, ¿no? Otro grupo, por favor. Tenemos hartos breakout rooms, entonces escriban por favor cuánto les dio. 1.2, 4.4. Bueno, ya estamos con dos que son iguales, menos 0.40, menos 0.4, menos 1.2, menos 1.2. Entonces tenemos como 3 votos por menos 1.2, aunque el otro es 1.2 positivo. Y ojo porque el signo aquí es bien importante. Entonces, a ver, empecemos por una cosa. ¿Qué haríamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sacamos el promedio de todas esas respuestas y esa es la correcta o qué?
Por ejemplo, como nos están preguntando una componente de la velocidad, ¿ustedes qué componente creen que debería tener qué signo debería tener esa componente? ¿Positivo o negativo si se está moviendo hacia la izquierda? Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces nos inclinaríamos por las que tienen menos 0,40 o menos 0,4 o menos 1,2, asumiendo pues que están bien, pero de todas maneras hay que ver cuál de las dos es. Y el profesor, como es mañoso, seguramente respondría un montón de cosas negativas o todas negativas y entonces eso no serviría en las opciones de respuesta. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Alguien me quiere explicar qué fue lo que hizo? Profe, pues yo lo hice de dos maneras y me dio dos respuestas, pero pues yo al final di la respuesta que pues, más me cuadra. La primera forma en la que lo hice fue, pues dije el momentum inicial es igual al momentum final, ¿no? Entonces cogí solo la masa y la velocidad del glider A y pues al final dejé la velocidad en final como una variable y despejé y ya. Eso me dio 2 positivo, pero pues yo obviamente dije como va en contra, daría negativo. Esa fue una y esa fue la que menos me convenció. Y la otra manera en la que hice fue algo muy similar a la del arco sobre el bloque de hielo, que fue poner masa 2 sobre masa 1 por la velocidad. Entonces tomé 0,30 sobre 0,50 por la velocidad, que en este caso sería negativa, porque tendría que ir hacia el otro lado. Y eso pues me dio menos 1,2 y pues ahí de una vez me da negativo, entonces esa respuesta me convenció la verdad un poco más, pero no sé cuál Claro, es la más correcta. yo me inclinaría por la segunda porque estás aplicando implícitamente conservación del momento. Y yo creo que eso es lo que todos en general hicieron. Como aquí no hay fuerza de rozamiento en dirección horizontal, entonces no hay fuerzas externas. O sea, no tenemos fuerzas externas. Todas son fuerzas internas. Cuando ellos rebotan, eso es una fuerza interna, entre ellos dos que son nuestro sistema. Entonces tenemos que el momentum se conserva. O sea, momentum total inicial en dirección horizontal, le voy a quitar el X, momentum total final. ¿Cuánto es el momentum total inicial? Que sería en este caso, pues será la suma de los dos momentums. Aquí es muy importante que ustedes le pongan los signos apropiados. Esto va a ser más y esto va a ser menos porque va para la izquierda. Entonces, eso es, digamos, una de las claves para que esto nos dé bien, poner los signos apropiadamente. Si no los conocemos, pues los ponemos como más y al final el menos saldrá solo, pero acá nosotros los vamos a poner bien como están porque ya los conocemos aquí. Entonces, el momento inicial será igual a más 0,5 kilogramos, ¿sí? Por 2 metros por segundo, más el otro momentum, pero el otro momentum tiene una velocidad negativa, entonces sería menos 0,3 por 2. Entonces esto nos daría 1 menos 0,6 y esto nos daría 0,4 kilogramos metros sobre segundo. El momentum final, de nuevo la suma de los dos momentums, sería la masa de este por esta rapidez que es positiva, sería 0,3 por 2, más la masa de este, que es 0,5, y ahí nosotros no sabemos realmente hacia dónde va, entonces lo vamos a llamar simplemente velocidad A2. ¿Listo? Vamos a poner así. No sabemos cuánto es, no le ponemos signos ni nada, el signo sale solo. Cuando no lo conozcamos, lo dejamos así, con más, y el signo sale solito. Entonces, recordemos que lo que dijimos era que el momentum inicial era igual al momentum final porque no hay fuerzas externas en esa dirección horizontal. Entonces tendríamos que 0,4 es igual a 0,3 por 2 da 0,6 más 0,5 por BA2. Entonces esto lo paso a restar. Entonces me daría menos 0,2 igual a 0,5 por BA2. Y finalmente, BA2 me daría menos 0,2 sobre 0,5, que es lo mismo que menos 2 quintos. Y esto me da menos 0,4, ¿cierto? Sí, metros sobre segundo. Entonces la respuesta correcta es menos 0,4. ¿Queda claro entonces cómo se hace y de pronto para los que hicieron pues el álgebra el por qué no es 1,2 y ese tipo de cosas? El menos está bien, pero el valor yo como tal no dio bien. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Luis Enrique, ¿sí queda claro entonces cómo hacerlo bien, digamos, para que no cometamos el error y nos dé un valor diferente? Sí, profe,
pues ahí, digamos, mi error ahí más que todo fue que al momento de tomar los momentums, no estaba teniendo en cuenta la del glider B, entonces solo estaba teniendo en cuenta la de la, y pues Ah, me ok. funcionaron al final eso. Perfecto. Eso es un error típico, ¿no? Que uno entonces ve estas ecuaciones y entonces uno cree que solamente se le aplica a uno de ellos, o sea, que se puede aplicar por aparte, que es un error asociado, digamos, a verlo como que, como esto es una suma, entonces yo tengo que P1 tiene que ser igual, P1 inicial tiene que ser igual a P1 final o algo así. No. La suma de todos los momentos, que es el momento total, es la que se conserva. Muy bien. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, entonces con esto terminamos digamos, un repaso, introducción de la conservación del momentum. Recordemos que lo importante es que no haya fuerzas externas y entonces en ese caso, en esa dirección donde la fuerza neta externa se anula, tenemos conservación del momento. Lo que vamos a seguir viendo después, pues ya son estas fuerzas variables, el concepto del impulso en estas fuerzas variables, pero por ahora pues vamos a parar para pasar en esa segunda parte. Seguro es que no hay más preguntas, ¿sí o no? A ver, últimos 10 segundos. ¿Por qué no puse un negativo aquí en esta velocidad? Eh, digamos que yo lo pude haber puesto, ¿sí? Yo no lo puse porque como yo no sé realmente hacia dónde va, entonces yo no puedo hacer esa suposición. Digamos que a ti te dieron como solamente estas informaciones, esto inicial, esto final, y puede ser, por ejemplo, tú no sabes que esta cosa fuera muy masiva. Digamos que si yo te dijera que esta cosa tiene una masa de 10 kilogramos y viene a estrellarse con algo de 0,3 kilogramos. Es más, yo te digo que esto tiene 100 kilogramos. O para que lo entiendas mejor, esto es un camión y ese soy yo. ¿Será que si el camión viene hacia mí y yo voy hacia él, yo puedo devolver el camión? Es muy difícil, ¿cierto? Lo más probable es que yo rebote como un balón y el camión siga a la derecha con otra velocidad, pero que siga hacia la derecha. O sea, en principio tú no sabes, solamente porque viste el dibujo, pero en principio tú no sabes si va a rebotar o no. ¿Está bien, Anonymous? Y como tú no sabes si va a rebotar o no, entonces tú no puedes asumir, o sea, no deberías meterle ese signo menos porque pues en principio tú no lo sabes. Entonces uno simplemente le pone la suma, el más, y mira que al final la misma componente termina sacándote el signo. Eso es, ¿ok? Y la otra es que no podemos hacer que cero igual a momentum final. No podemos hacer esto porque es que este cero no es el momentum inicial. Inicialmente sí hay momentum, ¿sí? Mira que él inicialmente no nos dio cero, sino que nos dio 0,4. Entonces no podemos hacer cero igual a momentum final. Lo que estamos haciendo siempre es momentum inicial total igual a momentum final. Que en algunos problemas esto es cero al inicio porque está quieto todo, eso es verdad, pero acá no están quietos. Entonces no necesariamente vale cero. Bueno, listo, muy bien. Entonces voy a hacer una pausa de 2 minuticos para que ustedes descansen. Voy a pausar el video y voy a empezar a grabarlo otro ahorita. Y ya nos vemos. Van y descansen 2 minutos mientras yo voy abriendo. Vamos a hacer este cálculo desde cero y les voy a compartir después unos documentos.